Hola a todos. Posiblemente sepáis que el monumento Taj Mahal de la India está considerado como una de las 7 maravillas del mundo, así como que es patrimonio de la humanidad. Pero ¿sabéis por qué motivo fue construido? Pues mirar, fue un acto de amor de Shah Jahan, quien fue emperador mogol de la India, hacia su esposa favorita Mumtaz Mahal. Ambos se conocieron en un mercado. Él se fijó en una bella mujer que se estaba probando un collar, y el por entonces príncipe no dudó en comprárselo. Este detalle, sin embargo, no fue el inicio de ninguna historia entre ellos, porque sus pertenencias a distintas clases sociales lo impedían. Él siguió con su vida y se casó con 2 mujeres. Todavía le faltaba 3 más para llegar al máximo que le era permitido. El ya emperador no podía quitarse de la cabeza a Ayuman Banu Begum, la mujer del collar, así que la convirtió en su esposa. Teóricamente era su tercera esposa. Sin embargo, el emperador la va a convertir en la elegida del palacio, en Mumtaz Mahal. Tanto es así que ella fue la única mujer a quien sería fiel. Vivieron años de auténtica felicidad en el transcurso de los cuales llegaron a tener 13 hijos. Fue precisamente en el parto del 14º hijo cuando surgen complicaciones médicas. Ella, sintiéndose gravemente enferma, hace a su esposo, el emperador, 3 peticiones. Le dice que sea bueno con sus hijos, que le construya una tumba y que visite el mausoleo en cada aniversario. El emperador efectivamente fue un buen padre con sus hijos. Sin embargo, estos ansiaban el poder, y esto llevó no solo a la ruptura entre ellos, sino a que hicieran preso a su propio padre. Pero antes de que esto ocurriera, el emperador logró reunir a los mejores arquitectos y artesanos de la época, estamos hablando del siglo XVII, para cumplir la segunda petición de su esposa, para construirle una tumba, un mausoleo. 20.000 personas trabajaron durante 12 años de manera incansable. De día y de noche se podía ver el trasiego de carretas tiradas por bueyes y búfalos. 1000 elefantes se encargaron de transportar el mejor mármol blanco, gemas, piedras semipreciosas, jaspe del Punjab, cristal y jade de China, turquesas del Tíbet, lapislázuli de Afganistán y zafiros de Ceilán, hicieron el resto para convertirlo en una de las 7 maravillas del mundo. De entre los 14 hijos que tuvo el emperador, una de sus hijas se comportó como tal, y apiadándose de su padre, hizo colocar un gran espejo en su habitación, para que desde la cama en que se hallaba postrado y enfermo pudiera ver el mausoleo donde descansaba su esposa Mahal, nombre con el que se conoce el monumento. Mahal, como he comentado anteriormente, significa la elegida de palacio y Taj significa corona, por lo que se traduce como la corona de Mahal. Al emperador le sepultaron sus hijos junto a su esposa. En los museos podemos encontrar cosas rarísimas, pero también sorprendentes, porque ¿y si os digo que en el Museo Naval de Madrid se encuentra una porción de la Luna? Ese trocito forma parte del material que los astronautas estadounidenses del Apolo 11 recogieron de aquel astro durante la misión espacial. ¿Y por qué se encuentra una porción de la Luna en España? Pues fue un regalo del por entonces presidente estadounidense Nixon, no solo a España, sino al mundo, porque todos los estados, salvo Hungría, Corea del Norte y Vietnam, poseen un pedacito de luna. Y es que esa fue la manera de dejar claro a todos los países que Estados Unidos había salido victorioso en la carrera espacial que se libraba en los años 70 del siglo pasado. A la piedra la bautizaron con el nombre de Armacolita, en honor a los astronautas del Apolo 11, quienes se llamaban Armstrong, Aldrin y Collins. La roca lunar que se encuentra en el Museo Naval de Madrid perteneció a Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco, y fue entregada a este por el secretario de Estado estadounidense Kissinger unos días antes de la muerte de Carrero Blanco.
Fue un hijo de este quien la entregó al museo bajo el argumento de que era propiedad del Estado español. Y si el hombre de confianza de Franco recibió ese obsequio, es fácil suponer que Franco recibiera otro similar. En teoría, Franco lo mantuvo en su despacho del Pardo hasta su muerte. Luego lo heredó su hija Carmen Franco y Polo, y es en este punto donde se le pierde la pista. La explicación que da la familia es que se debió perder entre sus pertenencias de sus distintas casas. Sin embargo, esa versión no coincide con la del ingeniero que durante el programa Apolo dirigió las estaciones de la NASA en España, porque éste declaró ante los medios que la roca se intentó vender a principios de los 90 a una casa de subastas británica, aunque finalmente se paró la transacción. Francisco Franco Martínez Bordiú, uno de los nietos de Franco, desmintió tales afirmaciones, aunque sí que admitió que un conocido suyo preguntó por el valor de la pieza en el mercado. Valor que era doble, no solo era un trocito de la luna, sino que además fue un regalo personal de Nixon hacia el dictador. ¿Sabíais que el árbol de Navidad que cada año luce la plaza londinense de Trafalgar procede de Noruega? Los noruegos ponen especial esmero en ese regalo. Así procuran que el árbol escogido mida más de 20 metros de altura y que tenga entre 50 y 60 años. La tala del mismo la convierten en toda una ceremonia. A ella acuden los alcaldes de la ciudad de Westminster y de Oslo, así como el embajador de Reino Unido en Noruega. Igualmente, las luces con las que se decora son típicas de Noruega, y en su encendido están presentes, como no podía ser de otra manera, ambos alcaldes. Todo esto viene siendo así desde 1947, y en agradecimiento por el apoyo que Reino Unido dio a Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también ha sido la excusa perfecta para que la familia real de Países Bajos envíe cada año 100.000 bulbos de tulipán a Canadá. Y es que en dicha guerra Alemania invadió los Países Bajos. La familia real corría peligro, así que tuvieron que salir del país y aunque en un primer momento se refugiaron en Reino Unido, la reina Guillermina consideró que aquel no era un lugar seguro y decidió que para proteger la sucesión en el trono lo mejor era enviar a su heredera, a la princesa Juliana, a Canadá. La operación llevada a cabo con el mayor secretismo fue todo un éxito y el 24 de junio de 1940 la princesa, que por aquel entonces tenía 31 años, llegaba a Ottawa con sus hijas Beatriz de 2 años e Irene de 9 meses. A la familia real no le costó adaptarse, vivían como cualquier ciudadano canadiense. Las niñas iban a la escuela pública, la familia hacía sus compras e incluso salían al cine. 2 años después la princesa quedó embarazada. Si ahora tenía un hijo varón, se convertiría en heredero de la corona, por encima de sus hermanas. Pero si el niño nacía en Canadá, sería considerado de esa nacionalidad y por lo tanto no tendría derecho al trono, con lo cual tenían un serio problema. Problema que el gobierno canadiense solucionó de una manera muy ingeniosa. ¿Cómo lo hicieron? Pues declarando extraterritorial una sala de maternidad del Hospital Cívico de Ottawa, en donde estaba previsto que se llevara a cabo el parto. De esa manera, el recién nacido o la recién nacida tendría la nacionalidad de la madre, ya que no estaría vinculada a ninguna jurisdicción territorial. Con toda la planificación hecha, el 19 de enero de 1943 nació la princesa Margarita. Y una curiosidad es que le pusieron ese nombre porque en neerlandés Margrieten era una especie particular de margarita, cuya floración en los Países Bajos coincidió en el tiempo con la invasión del país por Alemania. La familia real permaneció por 2 años más en Canadá y al regresar a su país la princesa Juliana donó 100.000 bulbos de tulipán a Ottawa, la ciudad que les acogió durante varios años.
y además solicitó que se permitiera que algunas de esas flores ocuparan un lugar en los terrenos del hospital cívico donde nació su hija. 3 años más tarde, la princesa Juliana fue nombrada reina de los Países Bajos, ejerciendo su cargo hasta 1980. Los canadienses se sienten halagados con el presente que cada año reciben, y en honor a ello, cada mes de mayo celebran el llamado Festival de Tulipanes de Ottawa, en el que se muestran cerca de 1 millón de tulipanes. Lo de hacer regalos está muy bien, pero hay que tener cierto cuidado con lo que se regala, porque puede originarse alguna situación no deseada, como ocurrió en 2015, cuando la ministra británica de Transporte, en una visita oficial que hizo a Taiwán, regaló un reloj de bolsillo al alcalde de la capital, al alcalde de Taipei. Este, en reciprocidad, le entregó una pequeña reproducción del emblemático edificio 101, el más alto de Taipei. La prensa local preguntó al alcalde que si no se sentía incómodo con el reloj que había recibido, a lo que él respondió bromeando que no necesitaba el reloj y que se lo daría a alguien o que lo llevaría a un chatarrero para venderlo al peso. Y es que en Taiwán regalar un reloj suena como dar la despedida a un difunto en un funeral. La incómoda situación se solucionó cuando la ministra británica reconoció su error que se había producido por su total desconocimiento. Esta comentó que en su país se dice que el tiempo es oro y que el reloj que sirve para medirlo está considerado como un buen regalo. Por su parte, el alcalde de Taipei se disculpó por su reacción y prometió estudiar etiqueta diplomática. Un gran regalo fue el que recibió en el siglo XVII el rey de Francia, Luis XIV, del rey de Portugal. Se trataba de un elefante de origen africano y fue el único de esa procedencia existente en Europa desde 1483 hasta 1862, en que llegó a París el conocido elefante Jumbo. Pero esa costumbre de regalar animales entre monarcas ya venía de siglos atrás, porque en el siglo XIII Enrique III, rey de Inglaterra, pudo hacer un zoológico para su disfrute personal gracias a este tipo de regalos. Así, Luis IX de Francia le regaló un elefante procedente de las cruzadas en Tierra Santa. Federico II, quien fue el emperador del Sacro Imperio, le envió 3 leopardos como regalo por su matrimonio, e incluso dispuso de un oso polar, regalo del rey Haakon IV de Noruega. Parece ser que a dicho oso lo tenían atado alimentándose de los peces que el mismo oso capturaba del Támesis. A esta colección privada de animales se fueron añadiendo otros, y fue de esta manera como Enrique III creó el famoso zoológico en la Torre de Londres, fama que consiguió cuando la reina Isabel I empezó a permitir, previo pago, la entrada al público. Hoy en día es frecuente escuchar en los medios de comunicación que tal día es el día de lo que sea. Vale, pues en Estados Unidos el día 26 de octubre es el Día Nacional de la Mula. Y en esto tuvo mucho que ver un hombre. Se llamaba George Washington. Y sí, no es que se llamara igual que el primer presidente de Estados Unidos, es que era el mismísimo presidente, porque George Washington era un apasionado de la agricultura y la ganadería. De hecho, llevaba tiempo con la idea de comprar burros con el fin de criar mulas. Y es que estos animales eran más fuertes y resistentes que los caballos, necesitaban menos cuidados y vivían más tiempo que los caballos. Pero para hacer las cosas bien hechas había que comprar burros de raza, y los mejores se encontraban en España. Y en este punto George Washington tropezó con un problema. Y es que dicho país tenía prohibida su exportación. Por un lado, se les consideraba fundamentales para el transporte y movilidad de los ejércitos, y por otro era sumamente costoso su traslado que conllevaba además una alta posibilidad de que el animal muriera en el camino. Pero George Washington movió sus hilos,
y a través de William Carmichael, quien era encargado de negocios en la corte, convenció al conde de Floridablanca, quien era ministro del rey Carlos III de España. Y de este finalmente consiguió 2 burros de raza zamorana. En el envío de los animales se tomaron todas las precauciones. Así, por ejemplo, fueron embarcados en 2 naves distintas, algo que después se revelaría como un total acierto, porque una de las naves naufragó, mientras que la otra sí que llegó a buen puerto, al de Gloucester, en Massachusetts, y lo hizo, como habréis imaginado, un 26 de octubre, concretamente el 26 de octubre de 1785. Aquel burro convirtió el sueño de George Washington en realidad. Se lo llevó a Mount Vernon, la hacienda que poseía y que había heredado tras la muerte de su hermano Lawrence. En ella había 130 caballos y ninguna mula. Bueno, pues a su muerte, 14 años después, tenía 58 mulas y 25 caballos. Y todo ello gracias a Royal Gift, que fue el nombre que se le puso al burro y que quiere decir regalo real en alusión al rey Carlos III de España.